Notimundo Estelar. Información inmediata. La Comisión de Fiscalización arrancó el trámite de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, una vez que la mesa verificó el cumplimiento de requisitos y ordenó la notificación respectiva a las partes implicadas. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el licenciado Ramiro Vela, miembro de la Comisión de Fiscalización, para hablar sobre los juicios políticos y un poco de todo lo que se ventila en la Asamblea Nacional. Ramiro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, estimado Fausto. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los ciudadanos de la capital y del país. Y permítanme felicitar a los ecuatorianos que están sacando medallas a nivel internacional, que realmente son cosas positivas, que en medio de tantas cosas malas, pues nos levanta como ecuatorianos. Qué bueno que alguien nos hace quedar bien al país afuera. Qué ¿verdad? bueno, y qué bueno que noticias así nos pueda levantar, repito, en medio de tantas cosas negativas y sobre todo cuando la gente lamentablemente valora a veces las cosas más negativas. Creo que Ecuador acaba de demostrar, inclusive ya con una finalista a esperas de una final, que podemos. Y eso nos tiene que levantar como ecuatorianos. Increíble cómo un grupo pequeño de muchachos que se han esforzado durante toda su vida, incluso con la ausencia del Estado en su preparación, en su camino para llegar a los Juegos Olímpicos, cómo nos han dado esa inyección de optimismo al país, al Ecuador, en medio de toda la decepción que nos causa la justicia, los políticos. No todos. No todos, pero creo que la mayoría, lamentablemente. Sí, creo que la mayoría, y voy a concordar contigo, porque por eso entramos a hacer política, para marcar la diferencia. Pero mira, yo escuchaba la entrevista con Glenda Morejón y escuchaba la entrevista con la chica de lucha, gente de que viene del pueblo, gente que ha estado en los mercados, gente que ha estado a pie, muchas veces sin zapatos. Y ojalá el Estado regrese a ver la cara a estos deportistas. Mira, yo quiero hablar rápidamente de Ambato y Tungurahua, aprovechando el tema, ex tierra de ciclistas. Los grandes campeones de la época de los 70, se perdieron las pistas de ciclismo y ya no hay más campeones. Ojalá realmente el país dé un vuelco y apoye, por ejemplo, la marcha. Debemos crear un centro de alto rendimiento de marcha, porque en lo que somos buenos tenemos que fortalecernos, como lo hace Haití en carreras, como lo hace Nigeria. Y a mí, como a muchos, me parece insólito que se dedique tanto dinero, tantos recursos, tanta inversión a sectores como el fútbol, que de por sí ya mueven bastante dinero, y no a estos sectores donde realmente necesitan, y no necesitan tanto. Se llama tanto equilibrio. Como se invierte se llama equilibrio y es lo que necesitamos. El tema de marcha, de lucha, en el atletismo, en el levantamiento ciclismo, de pesas. Exacto. Levantamiento de pesas, el ciclismo, natación. Mira que Tungurahua con baños, que tenemos la única sola piscina, los tungurahuenses, los ambateños tienen que ir a nadar en baños porque Ambato no tiene una piscina olímpica, porque la destruyeron. Ejemplos como que Cuenca, que es la ciudad de los campeones de marcha, no tenga un centro de alto rendimiento de marcha, nos hace ver hasta tontos, porque quiere decir que no estamos potenciando nuestra fortaleza. Pues yo tú sabes, fui periodista. Ver qué se ha hecho con los centros de alto rendimiento, más allá de quién haya construido, en qué condiciones estaban allí, y si los dejaron destrozar, pues eso es... Creo que y si están funcionando. Te decía que más allá, yo fui periodista deportivo, me transmití interés mundiales, pero tienes razón, está bien, al César lo que es de César, el deporte rey, pero hay otros deportes como estos que a gritos piden el apoyo. Atrás de Glenda, atrás de Jefferson, atrás de Daniel, hay deportistas jovencitos que pueden ser nuestros futuros medallistas. ¿De qué sirve darles? Está bien, aprecio que les den $150,000 por una medalla, pero hay que premiarlos desde el inicio para fortalecer eso. Y ojalá el gobierno... No solo cuando ganan, ojalá el gobierno también vea eso, porque tampoco es cuestión de repartir premios ahora y no apoyarles durante todo el proceso de preparación, durante todo el proceso donde hay no una, sino muchas necesidades para nuestros deportistas, y que no sea tampoco un tema de campaña. En eso hay que estar muy claros y vigilantes. Vamos a estar también... Gracias por permitirme tocar ese tema. Deporte. Gracias también, porque creo que es importante no saltarnos de ese tipo de temas, donde también en algún momento la Asamblea tendrá mucho que decir, mucho que aprobar respecto del apoyo a los deportistas. Vamos ahora a entrar en materia. El tema del juicio político a Mónica Palencia. Se ha decidido ya la unificación de los dos pedidos. Yo digo que es lo lógico, porque aunque al gobierno no le va a gustar, tampoco a la interpelada, pero acuérdate que los juicios políticos, y acuérdense ciudadanos, no es hacia la institución. Se hablaba de que un juicio estaba emitido al Ministerio de Gobierno o como ministra de Gobierno, porque tenía esos dos cargos la ministra Palencia, hoy solamente ministra del Interior. Había que unificarlos, porque además el país requiere que haya menos tema de conflicto. Y creo que era lo lógico, aunque yo voté en contra, porque te digo que lo hacen más por un tema de
molestar, porque ya con un juicio político era suficiente, las causales siguen siendo las mismas. ¿Qué se ha incluido en el segundo pedido de juicio político? El hecho de México. Cuando el hecho de México es un tema internacional, me preguntas a mí, le preguntas a cualquier ciudadano, ¿la ministra de Gobierno, la ministra del Interior, tenía la posibilidad de dar el salvoconducto? No era su competencia. Pero movilizó a la policía. Esa es otra cosa. Yo te estoy hablando de, en el juicio político, una de las causales es no haber cumplido el pedido de salvoconducto. Primero, que nunca lo había, porque ya lo comprobamos en el juicio anterior con la canciller. Nunca México. Es más, México lo acaba de hacer recién, hace 3 o 4 días. Lo que no hizo a su tiempo. Nunca hubo, primero, la declaración de asilado político del señor Glass. Nunca hubo el pedido del salvoconducto. Lo hemos probado y se probó en el juicio con la canciller. Y resulta que tampoco es potestad de la ministra del Interior. Ella no podía firmar un salvoconducto. Entonces, vamos a las causales del juicio. Podemos estar de acuerdo en un tema u otro, pero si esa es una de las causales, no le compete a la ministra. Otras de las causales. Otra de las causales, el tema de la violencia, el tema de las masacres, el tema de la no dotación oportuna de la policía y el ejército ecuatoriano. Es decir, el sistema de violencia que estamos viviendo. Yo he sido muy claro. En 8 meses, venga quien venga, y esto no es cuestión de defender a una ministra, pero venga quien venga, lamentablemente lo que se construyó por años no se va a acabar en 6 o 8 meses. Sí, hay Estamos de acuerdo en que no se va a acabar en 6 o 8 meses, pero tampoco pueden decirnos que se acabó cuando no se acabó. Correcto. Porque las cifras han sido constantemente manipuladas, constantemente verificadas, y de lo cual se ha confirmado, nos están, perdón por el término, cuenteando mes a mes. Y concuerdo 100%, igual. Concuerdo 100% con ese tema. Por eso yo creo que los juicios políticos no tienen que ser satanizados como que hay que defender a ultranza a los ministros. Yo creo que los juicios políticos pueden ser aprovechados, insisto, el caso de la canciller, muy respetuosamente, con cifras y de manera directa, sin ponerse al límite del insulto ni los agravios que sí pasaron en ese juicio. Tiene que ser una oportunidad para que la ministra aclare, para que nos dé cifras, para que nos dé números, para que nos cuente cómo avanza el Plan Fénix, que mucha gente quiere saber, no solamente los asambleístas, los periodistas, los propios ciudadanos. ¿Ustedes ya saben qué es el Plan Fénix? Yo conozco de forma macro. A mí me han preguntado en varias oportunidades, a mí me lo presentaron como asambleísta. Cuéntenos, porque no sabemos. Bueno, me hablaban de un concepto, primero, de combate directo y no negociación bajo ningún acuerdo con las bandas delincuenciales, porque hay muestras claras que se había negociado. Territorio se había negociado por la paz. Clara confrontación directa al terrorismo, al narcotráfico. La segunda, no solamente el tema de controlar a estas bandas, sino solamente de arrestarlos y por último meterlos en la cárcel. Lo que dijo la ministra, que la justicia cumpla, es un complemento, no solamente el Ejecutivo. No puede ser posible que la policía los capture, los tenga una semana y a la semana los libere. Entonces es un complemento, no solamente depende del gobierno. Ahora, si me preguntan las particularidades del Plan Fénix, no lo sabemos, y por eso insisto que puede ser un momento aprovechado cuando todo el país está atento a un juicio político a presentar cifras. Como asambleísta, ¿no le parece insólito que nos hayan vendido un Plan Fénix desde el inicio del gobierno y hasta ahora ni ustedes, ni nosotros, ni nadie puede explicar qué realmente es esto del Plan Fénix? Bajo el no sé si es un consuelo, pero bajo el tema de que no se puede avisar lo que voy a hacer, porque la delincuencia estaría preparándose, que no se puede avisar lo que voy a construir. Está más preparada que yo eso, creo, realmente. Insisto, a veces tenemos la misma visión. Yo creo que tú estás pensando hoy algo y los delincuentes ya lo pensaron anteayer. Y por eso es que atacas Esmeraldas y se van a Guayaquil. Ataca a Guayaquil, se van a Durán. Hoy estás metido en Durán y se reparten a otros lados de la población. Pues y además se abren caminos, llegando con tanquetas, llegan a Durán y si los delincuentes no se van a dar cuenta. Eso es algo incoherente, porque dices que el Plan Fénix tiene cosas que no te puedes transparentar y decir porque avisas a los delincuentes. Y luego vas a hacer esto. Yo creo que ahí hay un tema de mezcla también de marketing político, que muchas veces vende, pero que lamentablemente esa venta es para 24 horas, para 48 horas, mediático. Lo que necesitamos, y repito, yo creo que la ministra del Interior, ex ministra de Gobierno, debe aprovechar esta oportunidad para transparentar el Plan Fénix y contarnos algo más para que el país se entere. Pero que vaya con cifras reales. Es que así tiene que ser. Repito el ejemplo. ¿Ustedes están dispuestos a cuestionarles? ¿Ustedes están dispuestos o tienen la suficiente información como para
poderle cuestionar todo lo que hay que cuestionar a los ministros de Estado que normalmente no quieren sino solo salir en publicidad. En mi caso yo siempre soy así, por eso muchas veces, pese a votar con la bancada de ADN en ciertos temas, yo he votado. La semana pasada fui uno de los pocos asambleístas de ADN que votó para que el ministro de Defensa venga a la asamblea y nos cuente cómo está el tema de la militarización en varias provincias. Esas son cosas, oportunidades. A veces los ministros se cierran y el gobierno tiene que entender que la mejor manera de llegar con el mensaje es con transparencia, y los ministros tienen que hablar. Ministros que no quieren hablar, ministros que no quieren dar su versión, lamentablemente están perdiendo una oportunidad y cayendo en lo que dices, en la duda. Y en la duda que tenemos todos. Otro de las causales tiene que ver con el escaso uso del presupuesto. El escaso uso del presupuesto. La ejecución del presupuesto. Y esto no le pasa solamente a este gobierno. Ayer empezaron a entregar unas tanquetas. Llegaron unas tanquetas contratadas hace un año en el gobierno de Lazo. El ministro del Interior anterior, Zapata, se fue porque ejecutó apenas del 23% en un año. En un momento de crisis en el país, los procesos de contratación, los procesos que genera el ministerio son realmente muy burocráticos, pero eso le corresponde al Ejecutivo. Si ya sabes que te vas a demorar en contrataciones, ver la manera cómo hacer las cosas de mejor, con mayor agilidad. Y uno de los temas es, estamos en conflicto interno armado. Se supone que ahí tiene que agilitarse esas cosas. Que no ha sido justificado por la Corte Constitucional. Y que repito, este es el espacio para aprovechar y decir, estos son los procesos pendientes, estamos comprando esto, estamos haciendo esto, en 2-3 meses vamos a tener estados esto. de excepción suficientes como para generar este tipo de adquisiciones. El estado de excepción muchas veces no es aprovechado por aquello. Muchas veces se toman los estados de excepción solamente para limitar y para, de una u otra manera, decirle al delincuente, hoy estamos aquí, te estamos vigilando. Pero como ya lo habíamos comentado en una entrevista, ¿qué pasa cuando hay estado de excepción en Esmeralda? Controlar la delincuencia en caliente. En caliente. Y luego vuelven a aparecer. El delincuente se guarda 1 o 2 semanas, pero luego busca cómo atacar y tenemos los brotes de violencia que se dan. Porque los brotes de violencia no son que hoy decidieron, hoy vamos a capturar a 4 personas, las vamos a secuestrar. Y luego, esos son procesos de planificación, los vienen siguiendo. Y por eso, insisto, yo hago un llamado a que se aproveche las comparecencias para dar información 100% real y transparentar, contarle al país qué es lo que están haciendo. Estamos interesados, me refiero al Poder Legislativo, está interesado realmente en saber qué es lo que ocurre con las autoridades de gobierno, en este caso con Mónica Palencia, que nos dé cifras realmente qué está pasando, qué es el Plan Fénix, cómo ha intentado, digo intentado porque no se ve que hayan logrado, controlar la inseguridad en el país. ¿O estamos en campaña o estamos como parte ya de este enfrentamiento ejecutivo-legislativo? Esa es otra cosa. Y ese es el complemento del lamentable trabajo que hoy está haciendo la Asamblea. Aparentemente lo lógico sería transparentar los datos, pero bajo una fiscalización real. Pero lo que buscan en el fondo es golpear al gobierno. Lo que buscan es mermar al gobierno. Ya no se lo dio con la fiscal, ya no se lo dio con la canciller, aunque mañana tenemos en el orden del día el tema de la canciller. Del juicio al fiscal. Sí, ya están pidiendo que no importa que estén embarazadas, pero ya piden que el procurador se pronuncie, ya piden un ámbito legal. No van a parar con eso. Electoralmente les urge. Electoralmente les urge. Pero cuando no puedes alcanzar el oro, vas por la plata, si no vas por el bronce, o buscas alguna manera de llegar a la final. ¿Y cuál es la final? Se comieron 3 juicios políticos para llegar a la canciller y llegar a la ministra. Entonces, al margen de que hay razón, y vuelvo a repetir, aprovechar la oportunidad para transparentar las cifras, este es un tema 100% político. ¿Político para qué? Para tratar de aparentemente subir los bonos y bajar los bonos del candidato del presidente en gobierno. Pero en la misma línea es el gobierno. Bueno, ¿el gobierno qué va a hacer? Si me preguntan a mí, va a tratar de defenderlo y va a tratar de aplicarlo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Yo lo he dicho en varias oportunidades, transparentar la información, no tenerle miedo a la fiscalización, no hacer que los ministros no asistan, tampoco todos los días, porque hay casos de que ministros son convocados 3 comisiones a la misma hora. Eso ya es hasta acoso, pero sí enviar información y decirle al país lo que está pasando. Hay cosas que no se van a solucionar. Puedes cambiar mañana de ministra y no lo vas a solucionar, porque son temas de muchísimos años y son procesos que necesita no solamente permanencia, sino perseverancia y hasta a veces
un poco de entendimiento. ¿Qué se viene en este juicio ya unificado de Mónica Palencia? Bueno, aquí vamos a tener una pausa porque, como saben, hay un receso legislativo que va a ser desde el 19. ¿Cuándo? Va del 19 de agosto, no está de manera oficial, pero ya nos dijeron de manera extraoficial, va del 19 de agosto, terminará el 3 de septiembre. Tenemos de aquí en adelante 15 días. Cuando tú notificas el juicio político, tiene 15 días del interpelado y el interpelante para presentar pruebas de cargo y de descargo. No van a coincidir los 15 días, hasta el 19 serán 12, 13 días, regresaremos el 3 de septiembre. Yo creo que el 5, el 6 de septiembre estaremos ya iniciando la parte central de la sustanciación del juicio político. Eso es lo que va a pasar de aquí en adelante con Mónica Palencia. Vemos ahora entonces, y vuelvo un poco a esta parte de la pregunta, a ver este enfrentamiento electoral. ¿Cómo evitamos que esto caiga lamentablemente en una suerte de campaña? No veo cómo. No veo cómo, ¿por qué? Primero porque el presidente, aunque no lo ha anunciado públicamente, lo sabremos el fin de semana, busca una reelección y por los números lo debería hacer, porque así dicen las encuestas. Segundo, porque el presidente de la Asamblea no solamente que es precandidato a la presidencia, sino además lidera un movimiento de oposición, que es el Partido Social Cristiano. Y luego tiene esa Revolución Ciudadana, que aunque no es mayoría, pero tiene la mayor cantidad de asambleístas, además tiene a la vicepresidenta de la Asamblea y a la primer vocal del CAL. ¿Qué quiere decir? Que en un orden de sucesión, si uno se va, la otra persona se queda. Y el resto de la izquierda que anda licuándose por allí. Y tiene esa construye que hoy, has visto las votaciones, el país lo ha visto, construye, vota al igual que el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Lo que para ellos era un grito al cielo cuando se hizo el acuerdo legislativo al inicio de esta asamblea. Pero el acuerdo legislativo que terminó sacando 25 leyes. Ahí era malo, ahora tal vez es bueno. Entonces, definitivamente, si me preguntan, ¿hay alguna solución? No, estamos en un proceso 100% electoral. Tal vez baje un poquito ahora que se van a dar las primarias, antes de la campaña. Y ojalá sea así para que el país salga ganando. Y eso será solo porque miden fuerzas. ¿Qué va a pasar con esto, cierro, Ramiro? Con el juicio político a Gabriela Sommerfeld. Bueno, mañana hemos sido convocados, hay un informe de postura o dos informes de postura, uno de la mayoría, los 5 votos que no dimos paso a la confirmación o al voto al voto positivo del informe de la comisión, y hay otro informe de postura de los 4 asambleístas de Revolución Ciudadana. Tendrá el pleno que decidir, mañana se conocerán los 2 informes de postura y seguramente habrá una moción para votar, y los 137 asambleístas mañana deciden si, pese al informe que no es vinculante de fiscalización, se toca el juicio político en el pleno o no. De los votos de mañana se decide si se archiva el juicio político de la señora canciller o si vamos a la parte final de él. ¿Cómo están las fuerzas? Personalmente, de lo que he escuchado, y mira, hoy el Partido Social Cristiano votó a favor del juicio político de Palencia, pero en el caso de la canciller votó en contra. Entonces, si vamos a esa lógica, aunque en la Asamblea no hay lógica, yo creo que no va a pasar y creo que se va a archivar. Vamos, ¿qué ocurre? Vamos a estar pendientes. Ramiro, nuevamente, gracias por estar con nosotros. A ti, Fausto, y a toda la gente. Gracias, una buena noche. Una buena noche. Ramiro Vela, miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, hablando sobre inicialmente algo de los deportes y todo el apoyo que deberían tener nuestros deportistas a propósito de la coyuntura de París 2024. También hemos hablado sobre el juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia, además de Gabriela Sommerfeld, la canciller del Ecuador. Todo está ya en manos de la Asamblea Nacional. Hay mucho que se espera se resuelva en el legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.